Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a Cultura de Mente, esta cita semanal que tenéis cada domingo por la noche a partir de las 11:30 en Radio Villalba a través del 107.4 de la FM para la zona de la Sierra del Guadarrama, por la red entrando en el apartado multimedia de la web del Ayuntamiento de Collado Villalba, www.colladovillalba.es, o también en el blog de la emisora www.radiovillalbasomostodos.blogspot.com. Os recordamos que podéis también escucharnos los jueves de 9 a 10 desde el 107.6 de la FM en la zona del Valle del Tietar o desde la web de Radio Gredos Sur, www.radiogredosur.net, acceder a los podcasts en nuestro canal de iVoox o también en nuestro perfil de Facebook, www.facebook.com/culturademente. En caso de que queráis contactarnos, podéis hacerlo en esa misma página de la red social, en Twitter buscándonos como @culturademente o mandándonos un mail a culturademente@yahoo.es. Como siempre, en el equipo contamos en el apartado técnico con Óscar Martínez, The Fucking Master of the Mixes, con la ayuda en las redes sociales de Sara Muñoz y en la dirección de locución Fernando Galisteo, a.k.a. Fernando KDM. Graffiti y civilización es el título de la nueva publicación en varios volúmenes en el que se realiza por parte de su autor un intenso viaje por la historia, la sociedad y la cultura para descubrir las claves que definen el graffiti de hoy. E inauguramos nuestra sección de entrevistas contando como primer invitado de esta 12ª temporada con el artífice del mismo, Fernando Figueroa. Buenas noches, Fernando, encantado de contar contigo una vez más. Hola, buenas noches. Pues en primer lugar, darte las gracias por atender nuestra llamada y hacernos un hueco en tu apretada agenda. Y para comenzar, la primera pregunta que te quiero plantear es la siguiente. Atendiendo a la definición clásica de civilización, uno piensa en términos como educación, progreso, enseñanza. Sin embargo, el graffiti y sobre todo las firmas son considerados por una gran parte de la sociedad como algo no artístico, vandalismo, suciedad. ¿Cómo le explicamos a alguien profano por completo en el mundo del graf la forma en que se conectan ambos términos? Claro, la pretensión de este ensayo es precisamente eso, evaluar esa serie de contradicción en la que vivimos y destapar lo que es una prejuiciosa de lo que es el grafiti. O sea, no podemos disociar la evolución de nuestra sociedad entendida como una civilización sin que haya una coherencia, un paralelismo con el desarrollo que ha tenido el grafiti a lo largo de la historia y sobre todo el gran boom de los años 60, 70, 80 y en la actualidad. O sea, lo que trata de destapar sobre todo el libro es esos instrumentos que han hecho generar un pensamiento público, una opinión pública, un pensamiento único en torno al graffiti que lo estigmatiza, que lo criminaliza, que lo asocia pues con términos como vandalismo, y sobre todo romper con esos esquemas y demostrar que el graffiti es cultura. Aunque ya lo deja entrever el título, ¿qué va a encontrar? Háblanos un poco más ampliamente, y aunque tú has hecho una breve reseña en este nuevo libro, la gente que lo lea, con respecto a otras publicaciones tuyas o publicaciones de otros autores. ¿Cuáles son las principales diferencias, en definitiva, con tus anteriores trabajos? Porque en Facebook, por ejemplo, unos días antes del lanzamiento hablabas también de una perspectiva inusual e incluso arriesgada. ¿Qué perspectiva has querido plasmar en concreto en este ámbito? Bien, como todo investigador, pues le apetece hacer cosas nuevas, ¿no? Investigador y a la vez artista, ¿no? Algo creativo, ¿no? La ciencia no está disociada de lo creativo. Estaba yo elaborando un trabajo sobre, digamos, la génesis del Getting Up y me daba cuenta que había siempre una laguna que hay que rellenar y sobre todo ahondar en lo que son las motivaciones o los factores de corte
psicológico, sociológico, incluso biológico, que nadie se atreve a meter la mano para escudriñar ello y desentrañar pues por qué no puede ser algo imperecedero el graffiti, porque tiene arraiga dentro de lo que son los impulsos humanos. Entonces, la pretensión de este ensayo es eso, sobre todo explorar un poquito más esa faceta psicológica que además destapa y engrandece lo que es digamos el cogollo del graffiti, que es el graffiti infantil. A partir del graffiti infantil vamos tirando de un hilo que nos reconecta con lo que es la esencia humana a la hora de expresarse gráficamente, y cómo eso a veces choca con lo que son las construcciones culturales, legislativas, que son lo que luego dan el aire de época al grafiti en cada momento, ¿no? Entonces es eso, sobre todo, ahondar en lo psicológico y ahondar, digamos, en los trucos que construye la cultura para de pronto decir que una cosa está bien o está mal según el interés de algunas clases sociales, de un aparato, de un sistema, etcétera. Como hemos dicho, este es solo el primero de los volúmenes. ¿Cuántos volúmenes componen en total tu nueva obra? ¿Qué periodos abarca cada uno de ellos? Háblanos de cómo está estructurada esta nueva publicación tuya. Sí, en principio he dejado entrever que había un proyecto de un libro sobre el origen del Getting Up, que eso será un proyecto aparte, pero en principio este ensayo se divide en 2 volúmenes. No se articula más por los capítulos por conceptos y no tanto por una coherencia de desarrollo cronológico. Eso es importante porque me parece más propio. Ahora, lo que se ciñe es digamos, al periodo de la modernidad, aunque hay referencias a épocas más antiguas, pero sobre todo se centra en lo que es el siglo XVIII hasta nuestros días. Uh-huh. Y sobre todo, claro, se concentra en el siglo XX, ¿no? Pero en un diálogo siempre constante con otros periodos históricos, porque eso nos ayuda a calibrar lo que es peculiar de nuestro momento actual y la grandeza que ha supuesto el gran boom del Getting Up. Me parece eso muy importante. Si no, tenemos una visión demasiado sesgada y a veces basada en una ignorancia del pasado, incluso una fantasía del pasado, que hay que revisar verdaderamente para ver también que hay cosas que no son tan originales, hay cosas que son permanentes y hay cosas que son verdaderas innovaciones. ¿En qué estado está actualmente ese segundo volumen? Es decir, ¿está ya escrito, está en proceso? ¿Y qué tiempo tienes previsto que transcurra entre el lanzamiento de uno y otro volumen? Sí, a mí cuando yo hago un proyecto me gusta tener todo hecho. Uh-huh. En principio ha sido más una cuestión, digamos, operativa, ¿no? De dividirlo en 2 tomos sin que sea un tomazo y que sea un poco inamovible ese libro, ¿no? Sí que está en revisión. Porque estoy maquetándolo y en principio el segundo tomo saldría para diciembre si todo va bien con el ritmo que está planteado, ¿no? Porque también tenemos el trabajo de portada, etcétera. Pero vamos, será mucho más sencillo el segundo tomo, también con muchos contenidos potentes, también arriesgados, pero vamos, yo espero sacar estos 2 libros en este año. Para la ilustración de este primer volumen has contado con Toni Espinar y para el prólogo con Jaume Gómez, con quien contamos hace algún tiempo para hablar de ese gran trabajo que es 25 años de graffiti en Valencia, aspectos sociológicos y estéticos, y del fanzine Strictly Toys. Háblanos de su participación en Graffiti Civilización. Aunque cada uno de ellos en su ámbito es una eminencia y un peso pesado, pero ¿por qué los eliges para el prólogo y el diseño? Bueno, en principio hay 2 prologuistas. Estaría Jaume Gómez y también está Ramón Sendra. Uh-huh. También son 2 investigadores potentes que además por un vínculo de amistad pues se han prestado a colaborar en el proyecto, y sobre todo me interesa porque ellos también representan esa generación de escritores de graffiti que se han adentrado en el mundo de la investigación, ¿no? Y sobre todo en el campo de doctorarse y de consagrar un poquito esa faceta en sus vidas, ¿no? Y la verdad que conectamos bastante bien, ¿no? En lo que es la dimensión, ¿no? Jaume es historiador del arte y Sendras, aparte de la actividad muralista, pues también se dedica a la investigación desde el punto de vista de Bellas Artes. Bueno, me ha parecido muy bonito tenerlos ahí como teloneros, ¿no? Cada uno planteando sus prólogos de diferente manera. Y luego Toni Espinar, pues es un lujazo tenerle como el diseñador de la portada, una persona comprometida, con una apertura de la mente, ¿no? Social, de recuperar también ese toque a veces punk que falta un poquito en nuestra sociedad, ¿no?
cuestionar las cositas, de no tomarnos todo tan en serio, ¿no? Y la verdad que que también le tendré en cuenta para la portada del segundo volumen. ¿En qué lugares, formatos y modos puede la gente hacerse con una copia del libro? ¿Estará solo en papel? ¿Estará en digital? ¿Dónde puede comprarse? Para todos aquellos y todas aquellas que les guste el mundo del graffiti, del arte urbano o simplemente este tipo de ensayos. Sí, en principio he optado por la plataforma de Amazon para venderlo y en formato papel, en edición rústica. El por qué se ha elegido esta plataforma es sobre todo para que llegue el libro a Latinoamérica. Es un mercado no solamente económico, sino un mercado también intelectual de consumo de este tipo de publicaciones, puesto que no hay tantas publicaciones en castellano como puede haber en inglés, ¿no? Y es una pena porque hay una gran efervescencia de interés por el tema del grafiti y el arte urbano en Latinoamérica. Desde lo que es México, Argentina, hay un gran interés, una gran actividad en esas escenas. Me parecía importante que estuviese accesible en esos lugares, ¿no? Este libro. Que no se quedase todo como ha pasado con publicaciones que se han quedado también un poquito como de culto, ¿no? Como Madrid Graffiti o Firmas Muros y Botes, queda aquí, en el reducto, en el gueto español, incluso madrileño, ¿no? Y es una pena que esos libros no difundan y también demuestren que existe una bibliografía, no solamente mía, sino de otros investigadores en castellano, ¿no? Que está ahí fluyendo y que a veces con el concierto internacional no se tiene en cuenta. La siguiente pregunta que te quiero hacer es si tienes previsto realizar alguna presentación, alguna firma de libros, etcétera, próximamente, y en caso afirmativo y de ser así, ¿en qué fechas, lugares, horarios? ¿Qué nos puedes contar respecto a esto? Bueno, presentación en principio hasta noviembre no estaría planteado que se celebrase. Tenemos que calibrarlo porque yo tengo, como has dicho, una agenda bastante liosa. Pero también porque, bueno, voy a estar un tiempo en México y seguramente si se hace una presentación del libro, la primera sería allí. Al margen del tema del libro, eres uno de los jurados seleccionados para la convocatoria del mural de gran formato por parte del Ayuntamiento de Sant Feliu de Llobregat, coordinado por la Fundación Contorno Urbano. Aprovechamos para mandar un saludo a Esteban Marín, su presidente, y a Audrey García, y por Caligraphics. ¿Qué criterios, características, etcétera, debe valorarse en un certamen de este tipo y de estas características por parte de su jurado? Y ya de paso, ¿qué significa para ti o qué te parece el haber sido elegido para dicho fin? Hombre, para mí ha sido una sorpresa, lo primero. No es la primera vez que estoy jurado, es la tercera ocasión. Las primeras siempre ha sido en el marco del graffiti, pero en este caso es pues claro, el certamen no es exactamente enfocado hacia el aerosol art, ¿no? Es más una actividad muralista que además se pretende hacer una obra que no tenga un carácter efímero en absoluto, sino que perdure en homenaje a los movimientos vecinales de Sant Feliu, ¿no? A todo ese movimiento que se gestó en la transición. Entonces, claro, para evaluarlo no solamente tenemos que evaluar el aspecto artístico, ¿no? También habrá que evaluar, pues, si refleja bien ese tema, ¿no? Que conecte bien también con el espíritu barrial, ¿no? Será algo complejo, pero bueno, ahí estaremos un jurado de 3 personas que, bueno, intentaremos ser lo más justos posibles en la elección, aunque ya existirá antes una criba previa, tal como están establecidas por la base, en la que nosotros no intervenimos, pero que sobre todo se centra en los aspectos técnicos y de currículum del artista, para garantizar que luego se pueda resolver eso, ¿no? Porque va a haber que utilizar unos materiales específicos, etcétera. Siguiendo con el tema del muralismo, ¿se valora lo suficiente la figura del muralista y de los artistas urbanos como tal? Es sabido que vivir de la cultura en general es muy difícil y salvo algún privilegiado o privilegiado, generalmente los artistas malviven o deben compaginar su vocación con otras actividades laborales que les permita pues sobrevivir y que puedan seguir desarrollando sus actividades artísticas. ¿Cómo ves el tema del muralista dentro del mundo del arte en general? Porque recientemente leí un artículo tuyo donde hablabas de esa especie de marginación que tiene lugar muchas veces hacia los artistas y los convierte en personajes altamente explotados. Bueno, el tema lo ha sacado a la palestra verdaderamente Esteban Marín,
también del colectivo de contorno urbano, ¿no? A través de la iniciativa que está realizando también Poligón Cultural, ¿no? Porque en Cataluña se están planteando muchas cosas. Es muy curioso, ¿no? Están ahí las escenas muy vivas, están dignificando, ¿no? Tanto el concurso como otros comentarios o iniciativas o proyectos están intentando dignificar, porque existe una especie de explotación tácita, ¿no? Parece que se acude a los escritores de grafiti, a los escritores urbanos, como una especie de artista low cost, ¿no? Incluso, bueno, pues no nos interesa tanto que hagan una cosa muy trabajada, sino algo rápido, inmediato, que pueda salir rápidamente en los medios de comunicación y en la que la autoridad de turno o la empresa comercial de turno se haga la foto y se haga los medios, ¿no? Eso verdaderamente lo que hace es destrozar, ¿no? Banalizar lo que es una actividad que tiene que ser muy sentida, muy vivida, muy con unas emociones, unos sentimientos que se transmiten, ¿no? Entonces, claro, hay que replantearse cosas, hay que romper ciertas dinámicas, ¿no? Que se convierten en eso, en para hoy, hambre para mañana, ¿no? Porque lo que es una conquista cultural es arraigar una actividad que se convierta en una tradición valorada, ¿no? Pero en nuestro país y en general lo que sucede es que tanto la ciencia como la cultura, el arte, pasa con el mundo de la música, pasa con el mundo del teatro, pasa con el mundo del circo, pasa con el mundo de la danza. No se valora como tal cosa, sino cuando se puede instrumentalizar para otra cuestión, ¿no? Entonces sí se valora, ¿no? Esa es una cosa que hay que reclamar, hay que conquistar. Perfecto, Fernando. Pues ya va llegando el momento de despedirnos de ti, de ir dando por cerrada la entrevista, agradecerte nuevamente el haber podido contar estos minutos contigo en Antena, en Cultura de Mente y en Radio Villalba, y no sé si hay alguna cosa más que quieras decir, añadir, que quieras reivindicar, que quieras comentar. Este sería el momento para ello. Bueno, pues simplemente eso, ¿no? Que hay que ampliar el horizonte en la investigación del graffiti, ¿no? Ahondar mucho más, no solamente estar siempre haciendo refritos y girando sobre los mismos temas, ¿no? Incidentes. Ahora hay un impulso muy fuerte también desde Estados Unidos. Me encanta, por ejemplo, el ejemplo que está dando Roger Gassman, ¿no? Con sus trabajos, ¿no? De la vida perspectiva, de reivindicar otras escenas, ¿no? De ver otras influencias que están ahí pululando y que no solamente es la cazuela del graffiti la que se autogenera a sí misma, ¿no? Sino que es un flujo constante con otros ámbitos culturales, sociales, etcétera, ¿no? Simplemente eso y animar mucho a las nuevas generaciones de investigadores que están dándole mucho a vida a esto. Pues muchas gracias nuevamente por todo y cualquier cosa ya sabes dónde están los micrófonos de Radio Villalba para todo aquello que esté en nuestra mano. Un saludo y gracias a ti. Hasta aquí nuestra conexión telefónica con Fernando Figueroa, que nos ha hablado de algunos aspectos relativos al lanzamiento hace unas semanas de su nuevo libro Graffiti y Civilización.